estamos una vez más en un nuevo video para salvadoreños en Italia. Hoy no me acompañó Jessica porque estaba cansadita, pero vinimos. Me habían contado que aquí también en Italia tienen la costumbre de hacer una procesión con una alfombra, similar como en El Salvador, que hacen una alfombra con flores y con dibujos y todo. Entonces se las quiero presentar, no sé a qué hora va a ser la procesión, pero se las quiero presentar antes de que pase la procesión. Así que acompáñenme y no se te olvide dejar tu like y compartir el video. Deja ahí tu comentario y de esa manera nos puedes apoyar. Bueno, como podemos ver, todo esto ha sido hecho a mano, igual que en El Salvador, con flores. Esto que han ocupado, esto es cabal como en El Salvador, es hecho con madera pintada, ¿ves? Esto es con pedacitos de lo que sacan los carpinteros. Y miren, ahí está, una obra de arte, ¿ves? Y es todo por acá, la estrada principal. Todo esto es parte del arte aquí en el norte de Italia, el sur de Italia. Y ahí está todo, ¿no? Bellísimo, bellísimo, ¿verdad? Y termina aquí en lo que es la iglesia de San Pantaleón, en Chiesa San Pantaleón. Ahí lo pueden ver, ya hasta allá llega, ¿eh? Vamos a ir viendo despacito. ¿Ves? Bueno, y como pueden ver, ahí está todo el trabajo artístico que han hecho acá. Un gran trabajo de reconocer como artistas. Han sido cosas serias y han ocupado todo lo que sería material orgánico, con flores, con madera pintada. Un gran trabajo. Y ahí está todo, Bueno, no sé a qué hora va a ser la procesión. Vamos a preguntar a ver qué dicen. Y cómo se llama.
Bueno, ya hemos presenciado una vez más pues un poquito de música aquí con una de las bandas de acá de Montauro, así que ahí han dado como que si fuera en Santiago de Texacuango grabando otra vez las fiestas patronales y ahí estamos con todo. Es buena música. Y bueno, así es como hacen este evento. Así que voy a preguntar cómo se llama.